Ha llegado el momento también de compartir la palabra del Señor con toda nuestra audiencia en esta hora. Y bueno, en el programa anterior, para los que estuvieron allí participando junto a nosotros, estuvimos examinando un versículo del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, el cual dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El tema central que está abordando el apóstol Pablo es el tema del gozo, el gozo en el Señor. Eso es importante aclararlo, el gozo en el Señor, no en las circunstancias. ¿Por qué? Porque el Evangelio no nos desconecta de la realidad. Muy por el contrario, el Evangelio nos permite que seamos conscientes de lo que sucede alrededor nuestro, pero ve mucho más allá de las circunstancias. Considera no solo lo que está abajo, lo que nos rodea, el mundo que nos rodea, sino también lo que está arriba, donde está el trono inamovible y soberano de Dios. Quiero decir entonces que a pesar de las circunstancias, aun cuando tengamos que atravesar situaciones difíciles, podemos gozarnos en el Señor. No por la circunstancia, como decía, sino porque sabemos que Dios, nuestro Dios, Él vive y reina por los siglos de los siglos, y que por cuanto nos ha dado la salvación, aunque tengamos pruebas eventualmente duras en esta vida, tenemos la seguridad, por un lado, de que jamás la prueba será más difícil de lo que podamos soportar. Amén. Y de que cuando seamos retirados de esta vida, cuando el Señor determine que tenemos que irnos, vamos a entrar victoriosos a la casa que el Señor fue a preparar para nosotros. Por lo tanto, en estas cosas, en esta promesa, en esta esperanza, podemos gozarnos nosotros a pesar de que la vida se torne difícil eventualmente. Bueno, comenzamos esta serie de temas sobre Filipenses, hablando de estas tres tareas o desafíos que nos muestra el Señor para vivir la vida cristiana victoriosa. Primero, tener un espíritu abnegado. Eso es importante en la vida de cada creyente. En segundo lugar, ocuparnos activamente y con temor de nuestra salvación. Y en tercer lugar, abrirnos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que alumbremos cual lumbreras en medio de este mundo en tinieblas. Seguidamente, Pablo abre su corazón y cuenta de una manera muy realista, podríamos decir, todo lo que él está viviendo, lo que está experimentando allí mientras está preso en Roma por causa del Evangelio. Y da gracias por sus compañeros, aquellos que han estado pendientes de él para poder apoyarle, para poder ayudarle en ese momento, y se refiere a Timoteo y a Epafrodito. Y entonces llegamos al capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo hace este llamado al gozo en el Señor. Y este tema del gozo o del regocijo será recurrente en esta carta, ya que en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 4, él va a volver a decir: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Ahora, siendo que hemos ido avanzando en esta carta tan maravillosa, no podríamos dejarla hasta ahí. Creo que hay que continuar. Sin embargo, al pasar del verso 1 del capítulo 3 de Filipenses, pareciera ser que todo se torna muy contradictorio entre el verso 1 y el verso 2 del capítulo 3. Voy a dar lectura a este pasaje porque, como decía, nos parece un tanto confuso el cambio que hace Pablo entre el 1, donde habla del gozo, y el verso 2. Dice así la palabra del Señor: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí voy a dar lectura. Yo no sé qué le parece a usted. Recién Pablo hablaba del gozo, de la importancia de regocijarnos en el Señor, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. No por las circunstancias, sino por la relación que hemos alcanzado con Cristo Jesús. Y todo eso está muy bien y es muy motivante además, porque de la nada Pablo se descarga esta palabra y nos acaba de hablar de la frescura y del gozo del Señor. Pero inmediatamente, a renglón seguido dice, y guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y uno dice, qué contraste. ¿No le parece eso a usted también? Claro, porque por un lado dice gozaos y después sale con esto. Ahora ya dijimos que la carta tiene una continuidad y que las divisiones que hacemos son simplemente para poder estudiarla un poco mejor. Entonces, si tiene continuidad, ¿por qué dice esto? ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que si se descuidan frente a ciertas influencias, terminarán por perder el gozo del Señor. Es como si dijera, hermanos, mantengan el gozo en el Señor, por lo tanto, guardaos o cuídense de esto, porque esto les puede llegar a quitar el gozo. Los hebreos, cuando querían enfatizar algo, repetían las cosas. Si tenían que decir que Dios es un Dios santo, por ejemplo, ellos decían, santo, santo, santo. Era para enfatizar. En este caso, la santidad de Dios sería el aumentativo para nosotros. Ahora acá Pablo también hace un énfasis y dice, guardaos, 3 veces, guardaos, es decir, cuídense, tomen resguardo. 3 veces habla de que tenemos que cuidarnos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Está diciendo que hay un peligro real y latente que amenaza con arrebatarnos el gozo que hemos recibido a partir de nuestra relación con Cristo. ¿Quiénes eran estas personas a quienes hace referencia Pablo? ¿Quiénes eran los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo? Quizá no entendamos mucho acerca de los dichos hebreos, pero claramente vemos que las palabras usadas por el apóstol aquí son palabras duras. Porque la palabra perro era un insulto aquel tiempo y era un insulto grave, porque estos perros hacían referencia a esos perros salvajes que pululaban por las ciudades en medio de los basurales, comiendo y despedazando todas las cosas, merodeadores de basura. Luego habla de los malos obreros. Eran quienes no trabajaban para el crecimiento espiritual, sino para la esclavitud del pueblo de Dios. Y luego de los mutiladores del cuerpo, y cuando habla de los mutiladores del cuerpo se refiere a aquellos que imponían ritos exteriores atándolos al pasado, como la circuncisión, por ejemplo, y estos 3 grupos prácticamente corresponden al mismo grupo de personas. Es un mismo grupo que se define de 3 modos diferentes. Y el fondo de todo esto es cuidado. Tengan cuidado con aquellos que pretenden arrebatarle el gozo del Señor. Cuidado con aquellos que pretenden esclavizarlos, que pretenden atarlos nuevamente al pasado. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque había personas que se infiltraban en las iglesias. Y cuidado que esto ocurre el día de hoy también y continuará hasta que el Señor levante a su iglesia. Porque es algo característico
de la naturaleza humana, que donde hay gozo, donde hay júbilo, alegría, fe, rápidamente surge el fariseísmo, es decir, personas que empiezan a imponer reglas. El Señor trató duramente a los fariseos mediante su ministerio terrenal. Los más duramente tratados fueron ellos precisamente. Los llamó hipócritas y se los dijo en la cara. ¿Por qué? Porque limpian la parte de afuera del vaso, pero por dentro, dice, están llenos de injusticia. Los llamó de sepulcros blanqueados, claro, muy bellos por fuera, pero por dentro la podredumbre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay quienes enfatizan los ritos exteriores, pero se olvidan de lo que realmente importa, la obra de Dios en los corazones. Entonces, con su actitud comenzaban a limitar a los cristianos, porque les decían, ustedes tienen gozo. Y ellos respondían, sí, claro. Entonces replicaban, pero no olviden que tienen que cumplir con esto y tienen que cumplir con esto. ¿Y cuáles eran las cosas que les mandaban a cumplir? Las cosas que mandaban a cumplir era, volvamos a los principios rituales del judaísmo que hemos dejado atrás. Cuando hablaron en el concilio de Jerusalén, lo podemos ver allí en el capítulo 15 del libro de Hechos, ellos dijeron, si no se circuncidan conforme al rito de la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, subordinaban la salvación en Cristo, que es por gracia, a un ritual determinado. Pero ese rito después traía una consecuencia, porque decían es necesario circuncidar y cumplir con toda la ley de Moisés, con todas las ceremonias y ritos y con todas las demás cosas. En otras palabras, empiecen a guardar determinados días, absténganse de toda labor el día sábado, no coman ciertos alimentos, cumplan con los ritos de purificación, sujétense a los ayunos obligatorios, es decir, ponían normas que terminaban por cortar la libertad en Cristo. Y cuando se cortaba la libertad en Cristo, entonces el gozo se venía abajo, porque caían de la gracia de Dios, es decir, querían agregarle algo a la gracia de Dios. La gracia de Dios nos perdona en Jesucristo y la salvación depende únicamente de Jesucristo, por lo tanto, no le pongamos ritos a la salvación. Muchas veces los ritos, las costumbres, las tradiciones empiezan a tener un peso tan grande dentro de la iglesia del Señor que son limitativos de la libertad en Cristo y terminan anulando el gozo del Señor. Son cosas que a veces comienzan a infiltrarse y al comienzo parecieran ser del todo recomendables, pero lentamente comienzan a alejarnos de la gracia de Dios, porque anteponemos estas cosas al hecho maravilloso de la fe. Los fariseos llegaron a tal grado de rigurosidad ritual que diezmaban no solamente el trigo o la harina que iban a usar, sino que diezmaban aún la menta, el eneldo, el comino, es decir, las especias. No usaban una especia, sino sacaban el 10% para ofrecerlo a Dios. Ahora nadie podría criticarlo por eso. El problema es que lo imponían a las personas y se olvidaban de lo más importante, de la justicia, se olvidaban de la misericordia, de la fe. Es decir, se olvidaban de lo más importante y cuidado, porque hay cosas que son importantes y cosas que no son importantes, que son mera costumbre nada más. Nosotros admitimos solamente 2 mandamientos para la iglesia, ceremonias que tenemos que cumplir, que son la cena del Señor, que fue instituida por Jesús mismo, y el bautismo. Esas son las 2 únicas ceremonias a las que accedemos voluntariamente. Pero después las otras cosas, las características a veces denominacionales que nos hacen vivir dentro de ciertos límites, esto es lo que según Pablo viene a quitar el gozo del Señor, por lo cual hay que tener sumo cuidado. Los judaizantes querían que los cristianos, especialmente los provenientes del judaísmo, se circuncidaran. Entonces Pablo le escribe a los colosenses y les dice, ustedes ya fueron circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que cuando llegamos a Cristo, y permítame usar la misma figura que usa Pablo,
espiritualmente se nos ha cortado la cadena con el pecado. Seguimos luchando, claro, pero sabemos que ese pecado ya no nos va a llevar a la perdición eterna porque Cristo es el que nos ha libertado. El Señor cortó interiormente con esa cadena de pecado ligada a nuestra vida y entonces Pablo saca como conclusión que nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, es decir, la iglesia. No está en el tiempo de las sombras la iglesia, sino que está bajo la luz del Señor Jesucristo. Yo me acuerdo, y me imagino a ustedes también, los más jóvenes no sé, que cuando entrábamos a los días de Pascua, de Semana Santa, por ahí preguntaban si íbamos a comer carne en esos días. Entonces decían, claro, vamos a comer carne, y ellos entonces nos decían, pero no se puede comer carne en ese tiempo, hay que comer únicamente pescado. Entonces, por otro lado, salía la señora a barrer la vereda, y no se puede barrer la vereda los Viernes Santos porque se está barriendo el cuerpo de Cristo. Usted no pique leña en Viernes Santo porque le está cortando la cabeza al Señor. Y yo me pregunto, ¿quién habrá inventado tanta absurdidad? Por supuesto que todo esto viene a limitar la libertad en Cristo Jesús. Imagínense, entramos a Semana Santa y sube el precio del pescado porque resulta que carne roja no se puede comer. Y esto es bueno, obviamente, por los hermanos que trabajan en la pesca, pero nada más. No hay ningún anuncio bíblico que nos impida comer carne roja en esa fecha. Otros decían, como es Semana Santa, entonces solo tengo que escuchar música sacra en casa. ¿Se fija? Es la limitación de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, lógicamente, todas estas cosas son atractivas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que estoy haciendo algo por mi salvación. Pero no, por mi salvación yo no puedo hacer nada. Todo ya lo hizo el Señor Jesucristo. Si hago algo es porque honro al Señor y porque en agradecimiento obro y hago cosas y practico la misericordia. Todo por amor al Señor, no porque sea obligación o si no me condeno, porque esto no es así. El que hace misericordia porque cree que es un mérito, está atado a ese mérito. No podemos atarnos a eso. Debemos actuar sobre la gracia, porque si recibimos de gracia es como debemos dar. Pablo recuerda su vida pasada cuando dice, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Él dice que proviene de una familia respetuosa extrema de la ley, que es del linaje de Israel. Entonces dice, pueden buscar mi genealogía y llegar directamente hasta Abraham, de la línea de Benjamín, una familia aristocrática en ese momento, de muy pocos miembros. Él dice, yo pertenezco a esa tribu, hebreo de hebreos, se podía jactar de su linaje, de su sangre pura, no contaminada con otras razas. No pasaba ni sangre griega ni sangre romana por sus venas. En cuanto a la militancia religiosa decía, yo soy fariseo, tengo el orgullo de ser fariseo y perseguidor del cristianismo. Íntegro, observo los acuerdos de la ley. Todas esas cosas yo tenía, dice Pablo, pero llegó el momento en que renuncié a todo esto. Dejé de lado todo esto porque cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdidas por amor a Cristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, miren, si yo en la militancia religiosa de la circuncisión hubiera conseguido el gozo, yo le diría a ustedes, vayan, circuncídense. Pero resulta que el gozo yo lo conseguí cuando conocí a Jesucristo. En el camino de los ritos, lo único que conseguí fue orgullo,
fue vanidad, fue fanatismo, fue ira, fue odio, fue esclavitud, no el gozo. Yo no conocía el gozo, solo cuando Cristo vino y llegó a mi vida. Pablo tenía una marca en su cuerpo, la marca de la circuncisión. Y dice, esa marca lo único que hizo fue esclavizarme. El gozo genuino lo recibí cuando terminé con los ritualismos y me acerqué al Señor Jesucristo. Hay una tendencia perniciosa en nuestra sociedad que es tratar de convertir al cristianismo en una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación que es muy distinto. Es una relación, es la relación que cada uno de nosotros establece directamente con el Señor, y en esa relación directa con el Señor es donde tenemos la libertad y el gozo pleno que hablamos la vez pasada en nuestro programa. En esta carta Pablo le advierte a sus destinatarios que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Lo que realmente vale es una nueva creación, la nueva vida en Cristo Jesús, y testifica diciendo, el gozo es maravilloso, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se presente, podemos gozarnos en el Señor. Ahora no significa que vamos a ignorar las circunstancias, porque las circunstancias están y son reales y dolorosas eventualmente. Pero si nos centramos en ellas, nos vamos a desanimar, nos vamos a deprimir, va a venir la crisis de pánico y todo lo demás. Pero cuando levantamos los ojos en medio de las circunstancias y vemos al Señor sentado en su trono de gloria, entonces se apodera de nosotros el verdadero gozo, el gozo que proviene de arriba. Entonces, dice Pablo, con otras palabras por supuesto, dice, tengan cuidado de que se infiltre el fariseísmo por alguna parte. Y por desgracia, esta posibilidad siempre está a las puertas, porque el hombre siempre quiere hacer algo en pro de su salvación y porque la libertad despierta el miedo en el ser humano. Muchas veces preferimos entregarle nuestra libertad al otro, que él piense, que él decida por mí, que hable los demás, que decida a los demás, yo me sumaré al final. Jesucristo acá ni siquiera requiere de intermediarios para tratar con nosotros. Él nos dice, arregla conmigo tu problema. Vincúlate directamente conmigo. Yo soy el que te tiendo la mano y te levanto. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces nos tomamos de Él, de su mano poderosa, y somos circuncidados de corazón y de oído. Esteban acusó a los judíos y le dijo, ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Tienen la marca de la circuncisión en la carne, pero no tienen circuncidado ni el oído ni el corazón. Es decir, no oyen la palabra de Dios ni están dispuestos a amar como el Señor mandó. Nosotros tenemos que ser circuncidados de corazón y de oído. Nuestro corazón y nuestro oído son los que tienen que estar abiertos y atentos. El oído atento a lo que el Señor dice y el corazón abierto a cumplir con lo que el Señor nos manda con respecto al prójimo y con respecto a nuestra vida espiritual. Gálatas 5, versos 5 y 6 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es el centro hacia el cual debemos apuntar nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo aquí está defendiendo la libertad y está defendiendo el gozo cristiano y nos está señalando la importancia de la gracia de Dios. Vivamos plenamente la libertad en Cristo Jesús y vivamos también el gozo todos los días en el Señor, el gozo del Señor. Amén.